Hola queridos amigos, esta semana estudiamos sobre cómo hacer frente a la adversidad, a la oposición. Dios está con nosotros siempre. Cuando era un niño y estaba enfermo, mi madre permanecía siempre a mi lado. En las noches largas y sin reposo, cuando despertaba, la veía cansada, agotada, pero siempre dispuesta para cualquier emergencia. La disponibilidad de Dios es como la de una madre en tiempos de necesidad. Esta es una de las grandes verdades que Dios quería que Israel aprendiera. Su pueblo había sido llevado cautivo por Babilonia. Ahora, bajo los medos y los persas, Dios quería que ellos regresaran a su tierra y reedificaran la ciudad. La resistencia de los enemigos a la obra de Dios es un tema predominante en los libros de Esdras y Nehemías. Los obstáculos y la resistencia del bien demuestran que Satanás está vivo y que el pecado es real. Cuando la primera migración llegó a Judá, se esparcieron por las ciudades ancestrales. No podemos siquiera imaginar los problemas que habían tenido que afrontar al presentar sus demandas de la tierra y al ver sus casas abandonadas por unos casi 50 o 60 años. Bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué llegaron, pero sus enemigos se enojaron. La gente local que estaba invadiendo la tierra habían estado abandonadas, pero ahora regresaban para reconstruir las casas y la ciudad de Jerusalén y el altar, el templo del Señor. La resistencia demuestra que Dios estaba obrando en la historia para hacer algo grande, pero también que el mal se oponía. Esdras capítulo 3 al 6 tienen una estructura temática, pero no está organizado desde el capítulo 4 y 5 en orden cronológico. El capítulo 5 es primero y luego el capítulo 4. Esdras arribó a Jerusalén en el año 457. La ciudad de Jerusalén comenzó a ser reconstruida de forma intermitente. Esto también había ocurrido desde el principio ya con Zorobabel. Pero 13 años después llega Nehemías, enviado por Artajerjes en el año 444, y reanudó la reconstrucción del muro. El trabajo concluyó en 52 días. La oposición y el desaliento en los tiempos de Nehemías es una historia de la cual podemos aprender. Mientras nos esforzamos para hacer la voluntad de Dios, mientras queremos vivir para Él, siempre hay fuerzas externas e internas que se oponen. Pablo decía: no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Para triunfar en la vida, necesitamos poner en marcha todas nuestras energías, todos nuestros esfuerzos y nuestras mejores intenciones, porque no es fácil. Esta lucha continúa hasta que Cristo venga. Israel en su historia ejemplifica esta batalla y este conflicto entre el bien y el mal. Pero Dios está al timón, llevando a cabo un propósito redentor para la humanidad. Un recuento histórico nos revela que desde el principio los enemigos siempre se habían opuesto a que el pueblo de Israel regresara a su tierra para reconstruir el templo, las murallas y la ciudad. Bajo el liderazgo de Zorobabel, en el año 537 al 535, se inició la reconstrucción del altar y los cimientos del templo. Era importante porque el altar era allí donde se presentaba
el holocausto, era allí donde se presentaba el sacrificio. El altar nos habla de esa intercesión, de ese ministerio de Jesús en el santuario celestial. Era importante reconstruir el templo, la morada de Dios. Durante el año 535 y 520 se abandonó la obra por una gran oposición de los enemigos. Pero durante el 520 al 515 la obra fue terminada bajo el ministerio público de los profetas Ageos y Zacarías. Y ya en el año 515 el templo estaba terminado. Pero antes de Esdras también hubo oposición, resistencia de los enemigos para la reconstrucción de Jerusalén. Artajerjes detiene la obra en sus primeros años. Y luego aparece Nehemías durante el año 444. Nehemías llega a Jerusalén, hay una oposición a su obra y concluye lo que había ido a hacer. Pero ahora veamos el marco general en el cual se desenvuelve Nehemías. Cuando Dios obra, Satanás contraataca. Después que los albañiles habían colocado los cimientos, Satanás intentó detener la obra de Dios en la restauración de Israel y del templo. Para ver el marco histórico, durante el gobierno asirio, el reino de Samaria había sido llevado cautivo en el 722. Ahora, Samaria se había convertido en la mezcla de varios pueblos entre los paganos y los israelitas. A Surbanipal se le ordenó un sacerdote a fin de que enseñara acerca de Jehová, pero el resultado era un pueblo mezclado, y esta mezcla produjo también una religión idólatra de muchas nacionalidades y muchas religiones. Eso era Samaria. Cuando ellos ofrecen la ayuda, aquí hay un problema muy importante. El pueblo había retornado con la esperanza de reconstruir. Los que ahora tenían el control de la región y los que venían estaban sujetos al gobierno local más próximo, que era el de los samaritanos. Al ofrecer los samaritanos su ayuda, los israelitas ya habían quedado curados, literalmente curados de la idolatría. Ellos conocían el largo peregrinaje del desierto, la historia, lo que había pasado a causa de la idolatría. Sabían también por qué se encontraban en esta condición, a causa de la idolatría. Jerusalén, el templo, había sido destruido. Miles de personas habían muerto a causa de la idolatría. El ofrecimiento de los samaritanos era posiblemente para tener el control político del área gobernada. Era también para introducir probablemente esa religión inmoral que traería nefastas consecuencias para el pueblo. Había una falta de sinceridad, y también podemos ver allí que Israel no quería mezclarse con el error. Sabían que estos enemigos no tenían un propósito y una motivación noble y buena. Ellos no querían mezclar su adoración al Dios verdadero con el error del paganismo. El pueblo de la tierra escribieron cartas contra los judíos anteriormente, y recordemos que ellos mismos se habían opuesto a la reconstrucción. Habían hecho que Artajerjes detuviera la obra que ellos estaban haciendo. Habían ganado el favor del rey con el argumento de que Israel buscaba su independencia nacional y que esta región siempre había sido conflictiva, y por lo tanto permitirles continuar la obra era una manera de darles una independencia que traería consecuencias nefastas para su reino.
Como consecuencia, ellos habían ganado el favor de la más alta autoridad y la obra se había detenido. El pueblo se había dedicado ahora a reconstruir sus casas personales, a sus labores, pero habían descuidado la obra del Señor. Como resultado también tenían miedo, temor, pero Dios había prometido acompañarlos, había prometido protegerlos. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, es difícil avanzar en el presente. Dios ha hecho maravillas, ha abierto el mar, ha dado pan desde el cielo, y la muestra de su cuidado ahora les infundía valor para que ellos avanzaran. Pero al olvidar las promesas del Señor, el pueblo había tenido miedo, literalmente miedo. Y el miedo en la vida nos paraliza, el miedo nos hace olvidar, el miedo nos hace creer que no podemos, el miedo nos hace sentir que el mal es más fuerte y poderoso que el bien. El miedo nos impide ver lo que Dios va a hacer, y por eso Dios habla a su pueblo: no tenga miedo, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, yo estoy a tu lado. Siempre y en todo momento, la promesa de Dios es segura hoy para nosotros. Después de tantas idas y vueltas, el pueblo comenzó a trabajar de nuevo, bajo el liderazgo de Nehemías en el año 444. El pueblo trabajaba durante el día y la noche. Estaban preparados para cualquier ataque, organizados alrededor del muro, con armas, listos para poder pelear. Trabajaban en los muros, en la reconstrucción de los muros de la ciudad. Los constructores estaban allí con un ladrillo y con una espada. Estaban colocando piedras, estaban haciendo el trabajo del Señor, y Dios estaba haciendo su tarea. Ellos hicieron su parte y Dios hizo la suya. Los obstáculos que el enemigo pone en nuestro camino no van a desaparecer ante un espíritu que teme, pero por la fe, cuando decidimos avanzar, nuestra tarea consiste en orar y trabajar fielmente. Cuando le damos al servicio de Dios el lugar supremo, por la fe obedecemos su palabra, Él siempre va a vindicar, siempre va a proteger, siempre va a bendecir, porque no es nuestra causa, es la causa de Dios. Y cooperamos con uno que no conoce el fracaso ni la derrota. Debemos servir a Dios de acuerdo con nuestros dones y talentos. Cada uno de nosotros debe hacer su parte sin rivalidad, debe hacer su parte con fidelidad, debe hacer del trabajo de Dios lo primero, lo más grande, porque Dios está al control. Israel estaba haciendo su tarea. Habían tenido miedo, pero ahora tenían valor por las promesas del Señor. Ahora recordaban el pasado y sabían que era importante para la historia del mundo la reconstrucción del templo de Jerusalén. Dios tenía un pueblo y Dios tenía un remanente fiel. En estos tiempos, en la hora en que vivimos, Dios también necesita hombres y mujeres valientes, que no teman, que no se compren ni se vendan, que sean leales como la brújula al polo, que mantengan la antorcha ensangrentada del gran príncipe Emanuel en alto, que reconstruyan el altar de la familia, el altar del matrimonio, el altar de la fidelidad, el altar de la ley de Dios. Necesitamos reconstruir estas grandes verdades de la palabra de Dios. El sábado, la adoración a Dios en este día que conmemora su obra creadora. La verdad bíblica de que el hombre es mortal y que Dios es el único inmortal. La verdad bíblica de que hay un santuario celestial y que Cristo va a volver de forma personal y visible en las nubes de los cielos. La realidad del gran conflicto es el marco a través del cual podemos ver la realidad de nuestro mundo. Hay una batalla cósmica, literal,
donde cada hombre y mujer, cada familia, cada político, cada país es parte de un conflicto mayor, la realidad del pecado. Pero Cristo ha vencido y ha redimido a la humanidad a precio de sangre. Judá estaba completamente rodeada de fuerzas hostiles. Sanbalat, quien junto con Tobías controlaba Samaria al norte de Judá, amenazó a Nehemías y recurrió a la burla y al ridículo. Creía que los judíos no eran suficientemente capaces para hacer esa obra. Otros gobernantes de la región se unieron a Sanbalat para dar un golpe político. Pero la orden de reconstruir había sido dada por el rey Artajerjes. Y Nehemías estaba aquí bajo las insignias y la protección del rey. Sus enemigos no podían conquistarlo a través de una ofensiva militar. Un punto importante: los enemigos planean y tienen ahora una conspiración. Siguen enviando cartas a Nehemías para que fuese con ellos, con el pretexto de una reunión en la llanura de Ono, donde estaban sus enemigos. Es decir, si Nehemías se salía de la protección de Dios y acudía al territorio enemigo, estaba abandonando los predios de protección del rey persa y estaba entrando en un camino oscuro y hostil. El plan de sus enemigos era matar al líder, porque si mataban al líder podían matar los planes. En la historia hemos visto que cómo la conspiración intenta acabar con la cabeza, con el líder. Pero Dios le había dado sabiduría y con oración Nehemías respondía: estoy ocupado en una gran tarea. Había sido asesor del rey y ahora dice que está ocupado en una gran tarea, reconstruyendo una ciudad abandonada. Era una gran tarea porque era parte de la historia de Dios, era parte del gran conflicto, era una gran tarea porque era la obra de Dios, porque de allí, de esa nación, vendría el Mesías, porque a ese templo vendría el Mesías, porque en ese templo el Mesías hablaría, porque era parte de la profecía de Dios, porque Israel era el pueblo elegido por Dios, a través del cual vendría el linaje, el Salvador, el Redentor del mundo, porque era central, porque era el deseo de Dios morar, vivir con su pueblo, porque descuidar esta obra era descuidar al Dios verdadero. El Señor estaba con él y Nehemías es fiel a su cometido. Se concentra en la visión, se enfoca en el plan de Dios. Enfócate en lo que Dios te ha dado. Trabaja con dedicación, con esmero, con oración en lo que Dios te ha dado. Reclama las promesas de Dios, porque triunfar no es algo automático, sino el resultado de la oración, de la fe, de la obediencia y de la bendición de Dios. Cristo te ha colocado en un lugar donde pueden haber obstáculos, adversidades, pero esto no desaparecerá a menos que lo enfrente. Y es su gloria manifestar su gracia, abriendo puertas, haciendo obras extraordinarias a través de ti. En casi unos 52 días, alrededor de un mes y medio, con dedicación, Nehemías ha terminado su labor. 52 días bastaron para que un pueblo con dedicación hiciera lo imposible. El temor termina donde empieza la fe. Una vez que permites que Dios te empodere, una vez que permites que Dios te guíe, nada
es imposible. Con oración, con fe, con duro trabajo, con entusiasmo, después de 52 días se termina el muro. Israel hizo su parte y Dios hizo la suya. El hombre puede moldear las circunstancias, pero nunca debemos permitir que ellas nos moldeen a nosotros. Debemos valernos de las circunstancias como instrumentos para obrar. Debemos dominarlas y no permitir que ellas nos dominen. Si un hombre ve una montaña, deberá pasar por encima de la montaña, alrededor de la montaña o a través de la montaña, pero nunca quedarse en ese lugar. Si cooperamos con Dios, sus promesas son seguras y el triunfo es una realidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y al enfrentar la oposición, recuerda que haces parte de un gran conflicto entre el bien y el mal, pero has decidido estar del lado vencedor y Dios te da la victoria, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece.